Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación a participar en este congreso, al doctor Blanco, a Raúl y a todos ustedes por estar. Lo que me gustaría hacer, esta mañana he visto algunas de las charlas. Yo no era mi idea hablarles concretamente de solamente lo que estamos haciendo con pacientes en el campo de la terapia regenerativa, sino tratar de darles una visión un poco más global de en el campo de las enfermedades cardiovasculares, cuál es la situación actual, qué cosas se están haciendo, qué podríamos considerar los tratamientos que hasta ahora se han intentado y hasta dónde hemos llegado y cuáles podrían ser algunas de las expectativas o del futuro o de los futuros tratamientos que puede que vengan a continuación y que se vayan desarrollando, es decir, una primera generación y unas nuevas generaciones de tratamientos. Como somos pocos, y aunque las preguntas las podemos dejar al final, yo con toda tranquilidad, si prefieren ir preguntando o les surge cualquier duda, con toda tranquilidad me interrumpen, me levantan la mano y aclaramos lo que haga falta. ¿Por qué cardiovascular? Bueno, yo creo que a todos les es obvio que es la causa de morbilidad y mortalidad más importante en el mundo desarrollado y concretamente el infarto de miocardio es una de las enfermedades con mayor prevalencia y mayor mortalidad, derivada de la falta de irrigación del músculo cardíaco, de la muerte de las células de los cardiomiocitos y el desarrollo posterior de todo un proceso de remodelado adverso que lleva a la insuficiencia cardíaca y finalmente a la muerte. Tratamientos hay y tratamientos han mejorado a lo largo de los últimos años. La utilización de stents, la optimización de los medicamentos, incluso nuevos medicamentos que en un futuro próximo se van a iniciar, pero realmente ninguno de estos tratamientos va a la raíz del problema, que es reparar o regenerar el músculo cardíaco. Y exclusivamente el trasplante cardíaco es la única terapia que existe curativa, con todas las complicaciones y problemas que conlleva, desde el rechazo hasta la escasez de donantes, etc. ¿Por qué surge? ¿Cuáles son los dos hallazgos fundamentales que llevan al desarrollo de la terapia celular o de la medicina regenerativa en cardiología? Yo creo que hay dos hallazgos esenciales. Uno es más reciente, pero sin embargo tiene un impacto muy alto, que es la hipótesis que siempre habíamos tenido, que el músculo cardíaco, que los cardiomiocitos no eran capaces de regenerarse, se puso en evidencia que no era correcta gracias a los estudios del grupo de Jonas Friesen. El primero de los estudios, estos estudios están basados en la utilización del carbono 14 y de las pruebas de la radioactividad y cómo esta radioactividad nos ayuda a definir si una célula ha proliferado o no ha proliferado. En resumidas cuentas, lo que estos autores hicieron fue describir primero, en el año 2009, que el 50% de los cardiomiocitos del corazón se renuevan a lo largo de la vida de un individuo, a una tasa de reparación o de regeneración de un 1% hasta que las personas llegan a los 20 años y posteriormente con una tasa de reparación de aproximadamente el 0,4 o 0,5%. Es decir, la mitad de nuestros cardiomiocitos se renuevan con el paso de los años. Y esto demuestra que sí que tiene el corazón cierta capacidad de regeneración. Cuando han repetido este tipo de experimentos y han mirado no solo a los cardiomiocitos, sino también a las células endoteliales o las células mesenquimales del corazón, han visto que esta tasa esa tasa de proliferación es mucho mayor. En el caso del endotelio, anualmente se renueva el 20% del endotelio del corazón y en el caso de las mesenquimales alrededor del 5% anual. Luego, por tanto, uno de los primeros axiomas es que el corazón sí tiene capacidad regenerativa y eso nos lleva a poder intentar explotar esa capacidad. El segundo hallazgo fundamental que constituye la base de la terapia celular en el campo de la regeneración cardíaca es la identificación, estudio, caracterización, expansión, lo que queramos, de muchas poblaciones diferentes de células madre cardíacas, células madre de la grasa, células madre esqueléticas, etcétera, etcétera. Todas estas poblaciones se han ido identificando, caracterizando y viendo, como ahora os enseñaré o les enseñaré en unos pocos ejemplos, que estas células podrían contribuir a mejorar la función cardíaca en modelos y en pacientes con infarto de miocardio o con insuficiencia cardíaca. Poniendo algunos ejemplos, en la primera de las poblaciones que se utilizó o que se planteó como posible alternativa para regenerar el miocardio fueron los mioblastos esqueléticos, las células satélite que se obtienen de las fibras musculares y que se pueden expandir en cultivo. Este trabajo, ya en el 98, por el grupo de Doris Taylor, dio, digamos, la salida a la posibilidad de utilizar células madre musculares esqueléticas para regenerar el miocardio. Se
llevaron a tratar pacientes e incluso en nuestro caso realizamos un ensayo clínico con células esqueléticas de pacientes, células autólogas para el tratamiento del infarto de miocardio, sugiriendo en estos trabajos que esas células eran capaces de contribuir a mejorar al menos la función cardíaca. Ya en el año 2001 también se empezaron a emplear otros tipos celulares, como las células de la médula ósea. Yo creo que estos días habéis oído hablar. En el fondo, cuando tú obtienes médula ósea, si tú la centrifugas, lo que obtienes es un pool heterogéneo de células que incluye monocitos, linfocitos, alguna célula mesenquimal, alguna célula CD34. Bueno, en modelos experimentales de animales se utilizaron estas células bien administradas directamente en el corazón de ratones infartados o bien inyectados intravenosamente en animales también infartados, viendo que estas células inicialmente en aquellos estudios animales contribuyen a mejorar la función e incluso en algunos de estos artículos se describía que formaban nuevos cardiomiocitos. Esto realmente luego no ha podido ser contrastado ni demostrado, es decir, al menos experimentalmente, las células mononucleares de médula ósea no generan nuevos cardiomiocitos. Otras células particularmente útiles podrían ser las células derivadas de la grasa. Cuando cogemos la fracción estromal de la grasa, como habéis visto en las charlas de esta mañana, y las ponemos en diferentes condiciones de cultivo, a partir de esa fracción estromal generamos colonias hematopoyéticas, células endoteliales o incluso algunas células con características de cardiomiocito, algunas de las características. Cuando hemos utilizado nosotros, otros muchos grupos, estas células y las hemos trasplantado en modelos animales, en modelos de infarto, hemos visto que estas células trasplantadas son capaces de contribuir a formar nuevas fibras de músculo liso, nuevas células endoteliales y ocasionalmente algún cardiomiocito, pero de forma prácticamente mínima y sin ni siquiera saber cuál es el mecanismo real por el que forman estas células, si es por fusión, etc. En cualquier caso, este injerto celular es muy escaso en el tiempo y persiste muy poco tiempo en los animales, aunque sí se asocia a una mejoría de la función. Quizá en los últimos 4 o 5 años lo que más hemos empezado a ver es células madre cardíacas. Es curioso que un órgano que tiene tan poca capacidad regenerativa, cuando se ha empezado a estudiar en detalle, lo que se han empezado a identificar es muchas poblaciones de células madre cardíacas, c-KIT positivas, islet positivas, SK1 positivas, o células sacadas del corazón que se ponen en cultivo y forman cardiosferas, etc. Es decir, el corazón tiene capacidad regenerativa, podrían existir poblaciones de células madre cardíacas y estas podrían generar nuevos cardiomiocitos, pero también nuevas células musculares lisas y nuevo endotelio. Y podrían ser una fuente particularmente útil. De hecho, ya se han empezado ensayos clínicos con células madre cardíacas y empezamos a ver los resultados que nuevamente están en el marco de decir, ejercen alguna mejoría. Sí me gustaría estresar esto. Las únicas células madre que hoy por hoy han demostrado que son capaces de generar cardiomiocitos funcionales, que son capaces de injertar de una manera un poco más, digamos, porcentualmente elevada y de integrarse en el músculo cardíaco una vez trasplantadas, han sido las células derivadas de células pluripotenciales, bien embrionarias o bien inducidas reprogramadas. Todas las otras que os he enseñado puede que tengan eficacia, pero no forman cardiomiocitos y no forman cardiomiocitos que se integren en el tejido. Estos son imágenes de células, en este caso células embrionarias diferenciadas a cardiomiocitos a partir de embrionarias humanas, trasplantadas en corazones de mono, donde se ve que son capaces de injertar de forma eficaz y que son capaces incluso de integrarse y establecer uniones con las células en el corazón. Nosotros hemos hecho trabajos similares en ratones, donde hemos visto a partir de IPS diferenciadas a cardiomiocito que las células se injertan, que generan conexiones con las células locales, pero incluso en estos trabajos, en los trabajos que han sido publicados con pluripotenciales, si miramos lo que pasa al mes, a los 2 meses o a los 3 meses del trasplante, lo que vemos es que el injerto es muy pequeño. Un 5% de las células trasplantadas injertan, han ejercido alguna función, pero la robustez del injerto es muy escasa. Resumiéndose esta parte, estos son los estudios preclínicos. Sabemos que distintos tipos de células madre pueden ejercer un
efecto beneficioso en el corazón, tal vez mejorando la contractilidad, contribuyendo al remodelado ventricular, favoreciendo la angiogénesis, etcétera, que escasamente se diferencian con excepción de las embrionarias, pero que esos mecanismos paracrinos podrían ser útiles. 20 años de investigación. ¿Qué pasa con la clínica? Bueno, curiosamente en este campo, sin tener demasiadas respuestas, ya también a principios del año 2000 se iniciaron los ensayos clínicos. ¿Qué se ha utilizado en la parte clínica? Se ha utilizado células de médula ósea, se ha utilizado células de grasa, se han utilizado células endoteliales, esqueléticas, se han utilizado bien tras cultivarlas y expandirlas, se han empleado en enfermedades distintas. No sé si estáis aquí muchos cardiólogos o no, pero obviamente no tiene nada que ver un infarto agudo de miocardio con una insuficiencia cardíaca secundaria a una cardiopatía isquémica. Son cosas distintas a una cardiopatía dilatada, pero se han utilizado tanto en agudo como en crónico, y las células se han llegado a administrar bien por vía intracoronaria, bien directamente en el miocardio, distintas estrategias. Incluso en el caso de la parte clínica se han realizado estudios randomizados con números importantes de pacientes, y la realidad es que hoy algunos son positivos y algunos son negativos. Quizá uno de los problemas más importantes es que en este campo lo que se han utilizado para determinar si estas terapias eran eficaces o no han sido marcadores subrogados. Se ha ido a estudiar si mejoraba la función cardíaca, si disminuía el área del infarto, pero no se han ido de momento, con una salvedad que ahora os enseñaré, a estudiar si el trasplante con células tenía un efecto sobre la supervivencia de los pacientes o sobre los eventos cardíacos. Lo que veis aquí son 3 estudios del New England y 1 del Lancet, 2 de ellos positivos, 1 negativo. Es decir, en 2 demostrando que las células mononucleadas de médula ósea eran eficaces frente a los controles, y en otra demostrando que no lo eran. Incluso se ha llegado más allá. Se han cogido pools de pacientes, se han analizado mediante metaanálisis miles de pacientes, tanto en patología aguda, en infarto de miocardio, como en patología crónica, insuficiencia cardíaca. ¿Y qué nos pasa? Un poco lo mismo. Cuando se han hecho estos metaanálisis con miles de pacientes de múltiples ensayos clínicos randomizados, se ha llegado a la conclusión de que puede que tenga cierto efecto, pero que hoy por hoy no está demostrado. Este estudio es positivo, como lo veis, es un metaanálisis de 1.600 pacientes, mientras que este estudio, otro metaanálisis publicado prácticamente de forma simultánea, en el que los pacientes se hacen análisis paciente a paciente, los resultados son negativos, sugiriendo que no tiene un efecto beneficioso el trasplante con células. Si nos vamos a modelo de insuficiencia cardíaca, nos pasa exactamente lo mismo. Estudios positivos que cuando se analizan un poco más en detalle y se miran estrictamente hablando los pacientes randomizados doble ciego, el resultado no es positivo. ¿Cuál es para mí la buena noticia? La buena noticia es que empiezan a salir ensayos clínicos, los resultados de ensayos clínicos en los que estudiando o utilizando poblaciones celulares, este caso concreto de médula ósea, es una población concreta que incluye células mesenquimales y también monocitos, en un ensayo clínico randomizado en insuficiencia, en isquemia crónica, randomizado doble ciego, con endpoints de muerte por eventos cardíacos, readmisiones al hospital y asistencia a la unidad de emergencias como consecuencia de complicaciones cardíacas, por primera vez se ha podido demostrar que este tratamiento tiene un efecto sobre la mortalidad, disminuye la mortalidad de pacientes. Es el primer ensayo con endpoints duros que demuestra que una terapia celular en cardiología puede ser eficaz. Obviamente es un ensayo que tiene un número importante de pacientes, pero tampoco exagerado, no son 500 pacientes por rama, y lo que sí es curioso es que, a pesar de mejorar la mortalidad, lo que no hace es disminuir o mejorar la fracción de eyección ventricular. Es decir, algunos de los parámetros que hemos estado midiendo como indirectamente subrogados de la eficacia no son positivos aquí, mientras que la mortalidad sí es. Es decir, que empieza, al menos desde mi punto de vista, a verse la luz de que quizás estas terapias aplicadas en determinadas circunstancias pueden ser eficaces.
Esperamos que en unos meses o pocos años vamos a tener los resultados de varios estudios randomizados con células mononucleadas, con otras poblaciones de células de médula ósea no mononucleadas, sino células mesenquimales fundamentalmente, estudios randomizados doble ciego nos vayan a acabar de demostrar si de verdad esta terapia es eficaz, en qué circunstancias y con qué tipos celulares. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que hasta que eso pase, hoy, después de 20 años, aquí es donde estamos. No sabemos si las células funcionan en el infarto agudo o en la insuficiencia o en la cardiopatía isquémica. No sabemos si ni siquiera necesitamos células o, dado que los mecanismos son paracrinos, las células nos van a llegar a sobrar. ¿En qué enfermedad? ¿Qué dosis? Yo creo que todos se nos ocurre pensar, cuando tratamos a un paciente con cualquier tipo de enfermedad, le damos una medicación durante mucho tiempo a unas dosis concretas, y si damos dosis subóptimas no funciona, y si damos dosis muy altas es tóxico. Cuando hablamos aquí muchas veces de ensayos o incluso de pacientes que tratamos con células mesenquimales, ¿cuántas células les tenemos que dar? ¿Cuántas veces tenemos que repetir la administración? Todo eso son preguntas que hoy por hoy no están ni hemos empezado a contestarlas en la mayor parte de los casos en nuestros pacientes, y una fundamental: ¿vamos a usar células halogénicas o vamos a usar células autólogas? No es lo mismo. Y desde luego, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y todo esto son cosas que tenemos que poco a poco ir avanzando en tratar de entender y en tratar de demostrar cuál es la estrategia. Todas esas células o todos esos estudios para mí serían un poco la primera generación de medicamentos de terapia celular. La cuestión es: vamos a avanzar en nuevas generaciones de medicamentos de terapia celular. Y aquí habría tres estrategias fundamentales, y yo os voy a contar pues, dos de ellas en las que estamos trabajando, y luego en la siguiente charla igual os cuento la tercera. Tres posibles aproximaciones diferentes. La primera es: si las células injertan poco y durante poco tiempo, en parte puede ser porque no tienen el ambiente necesario, porque no tienen el soporte necesario. Puede ser que unas aproximaciones o unos tratamientos donde a las células les añadamos un componente extracelular que las ayude, pueda mejorar el injerto y por tanto la eficacia. Quizá necesitamos mejores células, o quizá necesitamos estrategias de reprogramación, como luego veréis, para mejorar la eficacia. O, como tercera alternativa, si las células funcionan mediante la liberación y producción de distintos tipos de sustancias, ¿por qué no cogemos dichas sustancias y se las administramos a los pacientes, o concretamente en los modelos experimentales, para ver si solamente lo que secretan las células es lo que nos funciona? Lo habéis visto en la última charla del doctor Kaplan, hablaba de los mecanismos a través de los cuales funcionan las mesenquimales. ¿Cómo lo hemos abordado nosotros? Caso de ingeniería de tejidos. Este es un corazón normal, este es un corazón infartado. Tengo que tratar de que este tejido, si de verdad quiero regenerar, yo creo que aquí hay que distinguir, una cosa es reparar y otra cosa es regenerar. Reparar es lo que muchas veces podemos hacer cuando ponemos células que ayudamos el proceso de reparación o lo favorecemos. Regenerar es sustituir un tejido muerto o ineficaz por un nuevo tejido igual que el que estaba antes de ese daño. Si queremos conseguir esto, es como, de alguna manera, si en un desierto ponemos unas semillas, lo que pasa es que mueren, no tenemos ninguna alternativa que eso genere nuevas plantas. Sin embargo, si a esas semillas les añadimos agua, les añadimos una serie de señales, puede ser que aquello consiga ser más eficaz. ¿Cómo hemos tratado de hacer este símil, que es un poco sencillo, pero que nos puede servir para entenderlo? Hay distintas estrategias de ingeniería de tejidos. En nuestro caso hemos utilizado una relativamente sencilla, que es decir, si el colágeno es una de las sustancias extracelulares fundamentales en el corazón y yo puedo generar mallas o parches de colágeno a los cuales añado células y los trasplanto en modelos, en este caso inicialmente, en modelos experimentales de infarto o de insuficiencia cardíaca, es posible que esto contribuya a aumentar el injerto y a mejorar la eficacia del tratamiento. Como os digo, hay otras estrategias que van desde las matrices descelularizadas a otras construcciones más complejas. Algunas las hemos hecho, pero por poneros un ejemplo simple. En este caso lo que hicimos fue una malla de colágeno producida por una empresa que usa estas mallas de colágeno para
para aspectos que nada tienen que ver con la biomedicina, pero que querían empezar a trabajar en este campo. Estas mallas de colágeno son colágeno bovino, no poroso, y son láminas muy finas, de 25 micras, a las cuales añadíamos células mesenquimales derivadas de la grasa, porque eran las que a nosotros nos habían generado a día de hoy mejores efectos en los animales. Y nos planteamos 5 preguntas sencillas. ¿Son biocompatibles las células con ese tipo de tejido, con esas mallas? ¿Son capaces de proveer un sustrato y de favorecer el injerto celular? ¿Son capaces de contribuir mecánicamente en el miocardio e incluso eléctricamente? ¿Son biodegradables? Porque al final no quiero que persistan, quiero que las propias células generen su nueva matriz extracelular y mejoran la función cardíaca. Os lo voy a resumir rápido. Como os digo, estas mallas son unas mallas de colágeno que se fabrican mediante la obtención del colágeno bovino, su procesamiento y su extrusión en forma de láminas como las que veis aquí, y que esto lo hace una empresa concreta que se dedica a la fabricación de este tipo de tejidos. Lo que hicimos fue ver que estas mallas efectivamente no inducían ninguna inflamación cuando se ponían en el corazón y además eran biocompatibles con las células. De hecho, puestas en el corazón incluso disminuían la inflamación en modelos de infarto de miocardio. Y una vez visto que eran biocompatibles, lo que decidimos hacer es comparar si realmente en modelos experimentales de animal pequeño, ratas, o de animal grande, en cerdos, si esta aproximación tenía algún beneficio. Lo que veis es, cogíamos ratas que tienen un marcador, ratas a partir de las cuales obtenemos células marcadas con proteína verde fluorescente. Con esas células derivadas de la grasa celularizamos las membranas, y en ratas no GFP, sometidas a un infarto de miocardio, cuando llevan 30 días después del infarto, las trasplantábamos bien con la membrana con las células, o bien solo con las células. Lo mismo hicimos en cerdos a los que inducíamos un infarto de miocardio, obviamente mallas más grandes con mayor número de células. ¿Qué vimos? Vimos primero que el injerto de células era muy superior cuando se acompañaba de la malla. Lo que veis es, a la semana del trasplante, el mismo número de células no podíamos detectarlas en los animales sin mallas, y el 25% de las células persistían, aunque al final, a los 4 meses, acababan desapareciendo. Esto contribuía a mejorar la función ventricular, es decir, aumentar la fracción de eyección ventricular en los animales tratados con la malla frente a las células solas, de una forma significativa. Y cuando hacíamos estudios mecánicos de la pared del ventrículo mediante técnicas que permiten medir la elasticidad, etc., veíamos que aquellos animales que habían recibido el trasplante con las membranas y las células llegaban a tener un módulo de Young, una elasticidad ventricular prácticamente similar a la que tenían los animales sanos, los animales sin infarto, sugiriendo que mecánicamente las células injertaban más, pero además favorecían la contractilidad miocárdica y la mecánica del ventrículo. Cuando miramos en los cerdos además veíamos que aumentaban la vasculogénesis y que disminuían la fibrosis cardíaca, y que todo ello tenía sentido, contribuía a la mejoría de la función. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? A partir de ahí, en colaboración con esta empresa, hemos solicitado a la Agencia Europea del Medicamento el registro de este producto como un producto en investigación. Hemos realizado el IMPD y hemos puesto en marcha, acabamos de poner en marcha un primer ensayo clínico en humanos, una fase piloto con 8 pacientes a los que tratar con células, en este caso no autólogas, sino por hacerlo más factible y más atractivo desde un punto de vista de la empresa, con células halogénicas con las que celularizamos estas mallas, que se fabrican bajo condiciones GMP y se utilizan para tratar pacientes con infarto, con insuficiencia cardíaca, con isquemia crónica. Este ensayo, pues Dios mediante, lo empezaremos en breve, ya está solicitada las aprobaciones, y al menos en la fase piloto valoraremos la seguridad del procedimiento, para en una fase posterior tratar de determinar si además es eficaz. Segunda estrategia. La segunda estrategia es explotar los mecanismos por los cuales las células funcionan. ¿Qué hacen las células? Las células secretan factores de crecimiento, secretan microRNAs y RNAs no codificantes, secretan exosomas que asimismo llevan otra serie de sustancias, y todas estas sustancias participan en el equilibrio de las células inmunes que contribuyen a la reparación del corazón, en el remodelado ventricular, etc.
¿Qué ocurre con las terapias proteicas? ¿Qué pasa si yo pongo un factor de crecimiento? Que, como sabéis, se va a degradar de una forma muy rápida, tiene una vida media muy breve y lo que no podemos es estar pinchando el corazón de un animal cada 15 minutos. Por tanto, tenemos que desarrollar sistemas que nos permitan liberar estas sustancias de forma controlada durante periodos prolongados de tiempo. Liposomas, hidrogeles, micro y nanopartículas, etc. ¿En qué nos hemos centrado nosotros? Nosotros hemos escogido, por una serie de circunstancias, entre otras cosas el expertise que teníamos en nuestra universidad, la posibilidad de combinar partículas con las proteínas o factores de crecimiento. Estas partículas de PLGA son capaces de liberar progresivamente la proteína, permitiendo liberaciones a lo largo de hasta 3 meses de una liberación controlada del producto terapéutico que nos interesa, sin ser degradados, sin ser destruidas por el propio tejido. Una vez desarrollamos la formulación de este tipo de partículas que miden alrededor de 5 a 8 micras, o las podemos hacer al tamaño que nos interesan, las hemos utilizado. Inicialmente las utilizamos en un modelo de isquemia. En este caso concreto fue utilizando el Vascular Endothelial Growth Factor, puesto que lo que pensábamos era que nos podía servir para inducir angiogénesis en estos modelos animales, y vimos que efectivamente eso era lo que pasaba. Mejoraban la función en este modelo de isquemia y contribuían a sí mismas a desarrollar nuevos vasos y a disminuir la fibrosis cardíaca. Una vez estas partículas pudimos ver que podían funcionar, lo que hemos hecho ha sido tratar de estudiar otros tipos de citoquinas, otros tipos de factores de crecimiento que tuvieran unos efectos más globales, que favorecieran quizá la proliferación de cardiomiocitos, que pudieran hacer otras cosas, concretamente FGF1 y neuregulina, 2 citoquinas implicadas en biología o en desarrollo cardiovascular, y comparamos en un modelo de rata, en un modelo de infarto agudo de rata, la aplicación de este tipo de partículas. Por hacerlo muy breve, lo que vimos es que efectivamente, solamente dando las partículas con neuregulina o las partículas con FGF, mejoraba la función cardíaca, de hecho aumentaba la proliferación de cardiomiocitos y aumentaba también el número de células progenitoras cardíacas en el músculo, y todo ello contribuye a mejorar la vascularización y a disminuir la fibrosis. Luego, nuevamente hicimos el mismo procedimiento, una hipótesis, un modelo experimental en animal pequeño y pasamos a un modelo experimental en animal grande. En este caso, cerdos en los que inducíamos una oclusión permanente de la arteria descendente anterior, coronaria descendente anterior, en estos animales, y tras 7 días administrábamos mediante un sistema de navegación por un catéter, administrábamos en la zona del infarto pequeñas inyecciones, alrededor de 40 inyecciones con un total de 5 mililitros de o bien partículas con FGF o bien partículas con neuregulina. La utilización de estos sistemas nos permitía no solo inyectar, sino también caracterizar la eficacia y el efecto que tenían. Pudimos ver que estas partículas en estos animales, en un modelo grande de infarto de miocardio, mejoraba la función cardíaca, mejoraba la fracción de eyección. Y cuando analizábamos con este sistema electromagnético, que lo que te permite ver es los potenciales de polarización del ventrículo, pero además también la contractilidad mecánicamente, si se contrae más o menos, pudimos ver que mejoraba, que había una mejoría en la conductividad de las zonas infartadas y que además había una disminución o por lo menos una prevención del avance del tejido infartado. Es otra posible estrategia terapéutica. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que el futuro de las terapias celulares en este campo y en muchos otros es muy prometedor, pero hay que avanzar poco a poco hasta conseguir demostrar que estas terapias son eficaces. En nuestro caso estamos trabajando combinando, de hecho, materiales con factores de crecimiento y con células para hacer aproximaciones más sofisticadas de ingeniería de tejidos, donde realmente seamos capaces de llegar a producir parches de tejido cardíaco contráctil y que conduzca y que sea capaz de integrarse en el músculo cardíaco, con la idea de que esto podría realmente, esta es una de las aproximaciones que estamos haciendo, con la idea de que esto realmente podría ser un producto terapéutico. Bueno, yo sin más, como os podéis imaginar, este es un trabajo de mucha gente, tanto del hospital donde yo trabajo como de otros colaboradores externos. Este es Pamplona, el Centro de Investigación Médica Aplicada donde hacemos mucha de esta experimentación, la clínica, el hospital donde
tenemos los pacientes y en los que hemos hecho algunos ensayos clínicos con mioblastos esqueléticos, etcétera, y la Facultad de Medicina. Y es la combinación de estas tres cosas es la que nos permite seguir avanzando en esta línea. Y muchas gracias.